la pregunta aquí es, ¿quiénes son estas mujeres de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11? Ese es el punto crucial aquí. No es si la mujer puede servir o no dentro del culto público, o dentro de la iglesia local, más bien, dentro de la iglesia local, sino quiénes son estas mujeres de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11. Así que vamos a comenzar con la primera, que es las esposas de los diáconos. Y empezamos con la pregunta, ¿por qué esposas de los diáconos? Parecería extraño que Pablo se refiriera a los diáconos masculinos en los versículos 8 al 10, como ya lo leímos y estuvimos hablando de esos requisitos que aparecen ahí, versículos 8 al 10, y luego intercalara 4 calificaciones para lo que se supone que son las mujeres, como algunos dicen, mujeres diáconos, en el versículo 11, y luego volviera inmediatamente, como una idea tardía, a las calificaciones maritales y familiares de los diáconos masculinos, ¿no? Como si dijera, bueno, esos son los requisitos de los diáconos, ahora voy a presentar los requisitos de las mujeres diáconos, y después dice, ¡ay, sí! Y se olvidaba. Esos también requisitos, ¿eh? Entonces se conocería como si los versículos 2 en adelante fueran ideas tardías que el apóstol Pablo ha planteado ahí. Fácilmente pudiese Pablo más bien haber hecho otro manuscrito, o haber tachado, o haber hecho otro manuscrito para hacer referencia a una continuidad, y que esto no se vuelva una idea tardía dentro de lo que algunos dicen, ¿no? Entonces, el asunto es que este tipo de ideas a posteriori no carece de precedentes en los escritos de Pablo. Es decir, como que en lo que tiene que ver con asuntos eclesiásticos, Pablo no está recitando o no plantea requisitos, luego empieza a plantear otros y luego vuelve otra vez a citar otros porque como que se olvidó algunos requisitos en particular. Así que no es no está dentro de la forma en como Pablo escribe, que es una de las cosas que se tiene que tener muy en cuenta, o que cuando se observa cierto tipo de escritura, siempre se asimila es cómo escribe el autor. Algo que buscan siempre los eruditos o los estudiosos de los escritos, sobre todo los idiomas originales, es cuál es la forma de escribir. Y por eso algunos pueden decir, eso es muy particular, esta forma de escritura es particular de Juan, esta forma de escritura es particular de Pedro, esta forma de escritura es particular de Pablo, y determinar de esa manera. Y cuando se estudia la forma de cómo Pablo escribe, pues se llega al punto de que no es una forma de escritura de Pablo. Y por esta razón, si el versículo 11 se refiere a las esposas de los diáconos, y no a las mujeres diáconos, entonces el versículo 12 no puede considerarse como una iglesia tardía o un retorno a los diáconos masculinos después de hablar de las mujeres diáconos en el versículo 11, sino que entonces el versículo 12 en adelante más bien se refiere a que todo hace parte de las cualificaciones o las calificaciones establecidas para los diáconos en conjunto como tal. Es decir, que ese versículo 11 no está alejado de los requisitos para los diáconos. Es decir, que entonces ese versículo 11 está relacionado con un comportamiento y unas responsabilidades que los diáconos también deben cumplir en esas mujeres del versículo 11. Ahora, quiero recordar algo muy particular. Bueno, primero que todo, observe que según el versículo 10, los diáconos, los candidatos a diáconos deben ser examinados públicamente por la iglesia y sus ancianos oficiales, y así demostrar que son irreprensibles o irreprochables antes de servir como asistentes de los ancianos. Ahora, hay que recordar algo que mencioné hace 8 días, y es que la palabra griega que aparece para mujeres ahí es la misma palabra griega que se utiliza para, ¿se acuerdan? Para casadas o esposas o mujeres adultas. Incluso, no me gusta mencionar mucho, pero la palabra griega sería guni en singular y guneca en plural. Entonces, guni, mujer, esposa,
mujer adulta. Y guneca sería mujeres, esposas o mujeres adultas, ¿sí? Ahora, el asunto es que al recordar esto, al recordar que esa palabra griega que aparece incluso en varias ocasiones, tanto el apóstol Pedro, cuando está hablando en contexto de las esposas, la palabra griega que aparece es guneca. O Pablo en otra ocasión, cuando está hablando de las viudas que fueron esposas de un solo hombre, utiliza la palabra guní. ¿Para qué? Para determinar entonces, y en otros versículos que aparece la palabra mujer, igual es esta palabra. Entonces, para determinar o dejar en claro o recordar que la palabra griega que está ahí para mujeres es la misma que se utiliza para esposas en otra ocasión, ¿verdad? O mujeres adultas, pero más que todo como son estos dos términos o estas dos palabras que aparecen mucho, mujeres o esposas, con la misma palabra griega, guneca, o mujer, esposa, con la misma palabra griega, guní. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque podemos decir entonces que la traducción, esa que dice ahí, las mujeres también, pudiésemos decir que si alguien tradujera las esposas también, no habría problema o no estaría irrumpiendo en una regla gramatical. ¿Por qué? Porque esa palabra también da para traducirlo de esa manera. Y el asunto es que se desprende muy bien del versículo 8, indicando que las esposas deben ser dignas como sus maridos diáconos, si fuera la interpretación que buscamos defender. Note lo que dice el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Luego del versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas. Entonces el versículo 10, cuando dice, y esos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, está muy conectado lo que es el versículo 8, versículo 10, y ahora con el versículo 11, como si parte de su aprobación, como si parte de examinarlos a ellos, sea también el observar las mujeres o las esposas de ellos. Ahora, basado en esta traducción, la esposa del candidato a diácono, entonces sería parte del examen de la reputación pública del diácono. Es decir, habría que observar cuáles son las características de la esposa del diácono para que entonces pueda de esta manera determinar su reputación, sus calificaciones. Por eso la traducción, las esposas también deben ser, como dije ahorita, no estará violando la gramática ni el contexto, porque estamos hablando de que la palabra guneca se traduce como mujeres o también ¿qué? Esposas. Y que si habláramos de las esposas, en este caso ya habría una conexión con los diáconos, no estaría violando tampoco el contexto, porque parte de su aprobación es observarlo desde su comportamiento, no solamente en cuanto a virtud personal, sino cómo se comporta también en su hogar, cómo lleva a cabo su hogar. Y esto, hermanos, no es extraño en el hecho de saber que ya en contexto no solamente de los diáconos, sino de todos los esposos cristianos, el esposo cristiano tiene la responsabilidad de llevar bien a su esposa, es decir, de dirigirla correctamente en el camino del Señor. Entonces lo que uno pudiese decir, si el esposo tiene la responsabilidad de cuidar la vida cristiana y la vida espiritual de su esposa, y se le exige a él, a la luz de la palabra, ¿cuánto más no se le va a exigir esto a quién? A un diácono. Ahora, esto lo menciona, bueno, para no adelantarme, porque vamos a llegar a un punto donde va a decir, bueno, y si eso se le demanda a las mujeres, a las esposas, ¿por qué no sucedió lo mismo con los pastores? ¿Por qué en los requisitos pastorales no hubo un asimismo? Bueno, hace 8 días hablamos acerca de la diferencia entre la labor del pastor y la labor del diácono. Hay una labor totalmente diferente. Ahora, el asunto es que los que rechazan
la visión de las esposas de los diáconos, argumentan que la ausencia de una lista de requisitos específicos para la esposa de un anciano, en los versículos 2 al 7, es otro indicador clave de que el versículo 11 se refiere, según ellos, a mujeres diáconos, es decir, o algunos diaconisas o ayudantes. Si la esposa de un diácono debe cumplir con ciertos requisitos de carácter, no debería, dicen ellos, exigírsele tales calificaciones también a la esposa de un anciano. Y algunos intérpretes responden a esta objeción diciendo lo siguiente: que si bien no es necesario mencionar a las esposas de los ancianos, sí es necesario mencionar a las esposas de los diáconos, porque parte de las obligaciones de los diáconos implican, por ejemplo, el cuidado de las viudas, el cuidado de los pobres, lo cual o lo que requiere que las esposas de los diáconos estén más directamente involucradas en ayudar a sus maridos en su trabajo. Como ya mencionamos, algunos comentaristas sostienen que la mejor lectura de la evidencia estructural y difícilmente sintáctica del pasaje es que las mujeres a las que se refiere el versículo 11 son las esposas de los diáconos que ayudan oficialmente a sus maridos diáconos en este cuidado de las viudas y otras mujeres necesitadas de la iglesia. Es decir, dentro de los pobres de la congregación, no solamente, es decir, esto no es una palabra exclusivamente para varones pobres, sino que entre los pobres de la congregación, pues hay también tanto hombres como mujeres. Y en ese caso se requeriría la ayuda de las esposas de los diáconos para ello. Por eso no se le asigna ningún título oficial específico. En el caso de las esposas de los ancianos, ayudar a sus maridos en sus deberes primarios de enseñar la palabra estaría ¿cómo? Prohibido. Y sobre todo porque, como mencionamos, la Biblia hace 8 días, mencionamos hace 8 días, cómo la Biblia se refiere, por ejemplo, a las viudas como unos requisitos de ser ayudadoras, ser benefactoras en algunas áreas en particular. Mientras que, ¿cuál es la labor específica de los ancianos? La enseñanza de la palabra y las oraciones. Y en ese sentido, la mujer ya no puede entrar a presidir. Por lo tanto, si la mujer ya de antemano, la escritura plantea que no puede entrar a presidir o a ejercer dominio sobre el hombre, en este caso en el contexto congregacional, entonces las mujeres no pueden entrar en estos requisitos que se le está dando exclusivamente a los pastores, mientras que la labor del diácono tiene que ver con toda la congregación y la mujer ya puede entrar a estas labores. Es decir, no hay una prohibición de que la mujer no pueda ayudar a la congregación en esos asuntos, mientras que sí hay una prohibición, un límite para las mujeres con respecto a las labores de los oficios pastorales. Y por eso entonces no se necesita que el requisito o la directriz que aparece en el versículo 11, incluyendo a los diáconos, pues aparezca allá. Incluso ya se asumiría que parte de la labor del pastor es que tenga en correcto estado, ¿qué? Su hogar. Esa es su labor en particular. No para que su esposa le ayude a servir en las labores eclesiásticas, sino para que obviamente él pueda seguir siendo ejemplo de su hogar. Por lo tanto, Pablo no enumera y no tiene el deber, no hay necesidad de enumerar calificaciones para la esposa de un anciano, es decir, de un oficial anciano. Es muy posible que los diáconos en Éfeso fueran tratados como irrelevantes como resultado de los falsos maestros, quienes orgullosamente demandaban conocimiento especial y el estatus prominente de maestros. Pero estos pseudomaestros no habrían tenido mucha consideración por el papel de los diáconos, ya que no eran maestros entonces, sino que eran vistos como subalternos de los ancianos. Pero al colocar a los diáconos junto a los ancianos, al enumerar calificaciones similares a la de los ancianos para los diáconos, al exigir que los diáconos, al igual que los ancianos, sean examinados y aprobados públicamente,
Y 4, incluso al exigir que sus esposas sean dignas de respeto, Pablo corrige cualquier falsa noción de irrelevancia de los diáconos. Porque Pablo no pretendía que la posición y función de los ancianos fuera ignorada o tratadas con desprecio. Esos requisitos demuestran entonces la importancia de los diáconos para la iglesia y sus supervisores ancianos. Habían algunos que lo único que deseaban o al único que le daban importancia era al hecho entonces de que el que sirviera dentro de la iglesia pues pudiese ser un predicador. Pero esos que no tenían ese don de predicar pues no tenían mucha relevancia. Y por eso es importante entonces que esos requisitos se planteen aquí tanto para obispos como para diáconos, porque lo que hace es que dignifica entonces el oficio pastoral y dignifica el oficio ¿qué? Diaconal, lo cual es necesario. Por eso históricamente se ha planteado el hecho de que una iglesia que no tenga pastor es una iglesia, siempre y cuando haya establecido membresía. Una iglesia que no tenga pastor y diáconos es una iglesia, se puede considerar como una iglesia y puede subsistir como iglesia, pero mientras carezca de ancianos y diáconos es una iglesia incompleta. Sí, es una iglesia incompleta. ¿Puede ser iglesia? Sí, lo puede ser. Sobre todo, obviamente, si hay predicadores de esos hermanos que están ahí como miembros, puede subsistir, pero es una iglesia incompleta. El deber de toda iglesia local es procurar, si ya está establecida como iglesia local, es orar, clamar, suplicar, implorar al Señor que le envíe pastores y ¿qué más? Y diáconos. Porque es ministerio, un servicio que se complementa dentro de la iglesia local. Es parte de lo que tiene que ver con la autoridad que Dios ha dado a la iglesia, establecer sus ancianos. Ahora, otro factor a tener en cuenta es que los falsos maestros habían hecho incursiones exitosas en algunos de la audiencia femenina de la iglesia. Y analice esos textos en particular. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Ahora, desde el 5 dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Ahora, salte en ese sentido al versículo 11. Dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, de lo que está hablando en el versículo 6, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, capítulo 2 Timoteo, capítulo 3. Versículos 5 al 7. Hablando de los hombres amadores de sí mismo, dice el versículo 5 al 7, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita, porque de esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, note esto, note que la labor del diácono era atender ¿a quiénes? A viudas. Ahora, resulta que podía encontrarse un diácono con este tipo de viudas de las cuales Pablo está hablando. Ahora, esto sería un caso de posible tentación para los diáconos masculinos si se encuentra con una viuda de este tipo. Mujeres llevadas por sus pasiones, las cuales según 2 Timoteo, algunos se aprovechaban de ellas.
Bueno, esto implica entonces la necesidad realmente que en los diáconos entonces tengan la ayuda complementaria, la compañía de sus esposas. Por eso esta alarmante situación, pudiésemos decir que es la que obligó a Pablo, obviamente bajo inspiración divina, a dirigirse a las esposas de los diáconos. Su carácter piadoso y su reputación piadosos eran esenciales para la reputación pública y el trabajo de los diáconos. De alguna otra manera, las esposas con estas características en particular, debido a esa responsabilidad que tenían los diáconos, pero también debido a ese tipo de mujeres, las esposas de los diáconos con esas características que habían sido salvaguardar la integridad de los diáconos. Entonces, de esta manera o por esta razón es que entonces podemos decir que esto, el hablar de quiénes son las mujeres de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11 puede hacer referencia a las esposas. Ahora, reitero lo que dije al comienzo, el asunto es, con 1 Timoteo 3:11, no es responder si la mujer puede servir en la iglesia o no. El asunto es responder quiénes son las mujeres de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11. Ya hemos dicho que hay un llamado general al servicio. Cuando uno lee Romanos capítulo 16, hay varias mujeres las cuales dicen, han trabajado mucho, colaboradores de la obra del Señor. Esto implica entonces que las mujeres dentro de la iglesia del Señor pueden servir en la iglesia local. Pero es quiénes son esas mujeres de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11. Entonces tengamos en cuenta cuáles son las labores particulares de los diáconos, a qué tentaciones o malestares podría enfrentarse un diácono con respecto a este tipo de viudas de las cuales habla Pablo, y la importancia entonces de que la esposa del diácono, debido a que su trabajo es más de casas, pues esté ahí acompañándolo, esté ahí ayudándole en esta labor. Su carácter piadoso, reitero, y su reputación eran esenciales para la reputación pública y el trabajo de los diáconos, por lo que debían ser entonces, como dice ahí, honestas, sensatas, respetables, dignas de confianza en todos los sentidos. Estas cualidades se esperaban ciertamente de las esposas de los ancianos, sin duda alguna, pero posiblemente se había convertido en un aspecto descuidado de la de los diáconos. Y Pablo no pretendía que esto se olvidara, especialmente porque la labor del diácono iba a ser un poco más personalizada al respecto, y se requería obviamente que ellos estuvieran ahí. Pablo entonces quería dejar perfectamente claro que como asistentes de los diáconos, las esposas de los diáconos debían ser de buen carácter. Pudiésemos concluir entonces que la reputación pública de las esposas de los ancianos y los diáconos, podemos decir que es parte, como dijimos al principio, del proceso de examen que obviamente debe tener un pastor. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando un hermano está cumpliendo requisitos, cuando la iglesia está viendo que hay un hermano que está cumpliendo requisitos, una de las acciones de la membresía debe ser hablar con la familia del pastor, o de ese que está opcionado para pastor. ¿Por qué? Porque la esposa es la que nos va a decir cómo son los asuntos realmente. No es el caso de mujeres que dicen, yo quisiera que mi esposo, el pastor, fuera así como él es en la iglesia, lo fuera en la casa. Yo quisiera que así como él es amoroso con las demás personas en la iglesia, yo quisiera que también lo fuera en la casa. Y uno ha escuchado de casos donde el esposo, el pastor en la iglesia es el ungido, el poderoso predicador, y en la casa el poderoso maltratador, el poderoso tarbán, con sus esposas, con sus hijos. Bueno, lo mismo pasa con los diáconos. Por lo tanto, una de las labores
Ahora, hay que tener en cuenta también el contexto en el que estamos, ¿no? Nosotros no tenemos aquí un contexto de viudas, huérfanos o pobres. Por eso ya nuestro contexto es más en el sentido de cuáles son las labores que nosotros tenemos acá. Y entonces ya es más un asunto en los asuntos económicos, en los asuntos de lo que tiene que ver sí con una visitación, de qué hermanos están necesitados. Y también depende mucho de el número de personas. Por ejemplo, recordemos cuando surgen los oficiales o más bien los servidores de Hechos 6. No estábamos hablando y la iglesia de 100 personas de Jerusalén ya había miles de personas, cientos de viudas tal vez, cientos de huérfanos tal vez, cientos de pobres tal vez, dentro de esos miles necesitados. Bueno, ya la iglesia a medida que va madurando, que va creciendo y que iba estableciéndose en localidades, pues tiende obviamente a ser un poco más fácil el trabajo que se tenía. Así que ya entonces la forma de servir del diaconado tiende a variar un poco según el contexto en el que se encuentra. No es lo mismo hablar de una iglesia en una ciudad a hablar de una iglesia, por ejemplo, en un campo. Cómo es el evangelio y las responsabilidades en el campo y cómo son las responsabilidades eclesiásticas en un pueblo. E incluso cuando uno observa la forma de vida o el comportamiento de una iglesia local contemporánea en pueblo como en las capitales, uno dice, varía, cambia y los contextos son diferentes. Y con base a eso entonces ya uno tiene que asimilar, bueno, ¿cuál es la labor del diácono? Aquí no sería la labor del diácono en la iglesia bautista, una iglesia espinal, atender a las viudas, a los huérfanos. ¿Por qué no tenemos eso? El contexto es diferente. El asunto entonces será plantear el hecho de cuáles serán las labores del diácono, pero entonces esto no deja por lado, no deja al olvido, como decir, como ese no es el contexto de nosotros, histórico, entonces el versículo 11, pues no hay que tenerlo con importancia dentro de nuestro contexto. Claro que hay que tenerlo, porque al final la responsabilidad de que personas, ancianos y diáconos que tienen ellos de ser ejemplares, sigue siendo también el matrimonio. Es decir, el matrimonio, su vida de hogar no ha dejado de ser dentro del servicio de la iglesia un ejemplo, aunque el contexto sea diferente. Si hablamos de un campo, de un pueblo o de una gran ciudad, el anciano y el diácono deben seguir siendo, a la luz de la palabra, ejemplos de esposos y por lo tanto ejemplos de llevar un matrimonio correcto y una esposa pues bien alimentada, edificada y cimentada en el camino del Señor. Así que en ese sentido, si bien los contextos históricos para servir es diferente, la forma en cómo el diácono y el anciano deben llevar su hogar no ha cambiado. Debe seguir siendo el mismo, un esposo que lleva de manera correcta su hogar, su esposa, sus hijos. Eso es lo que no cambia, sea que estemos en un campo, por allá perdidos, solamente nosotros, o en un pueblo, o en una gran ciudad, los requisitos deben seguir siendo los mismos. Sea que la iglesia sea de 10 personas, de 20, de 50, de 100, de 500, los requisitos siguen siendo los mismos. Que las labores van a variar, sin duda alguna, pero los requisitos siguen siendo lo mismo. No sé si hay alguna pregunta, aporte al respecto de lo que hemos dicho. Sí. Entonces, sí, bueno. ¿Bien entendido? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Después no estén diciendo, ¿y eso qué significa? Bueno, ahí estamos, hermanos. Vamos a parar aquí un momento y vamos a entrar entonces en un tiempo de receso y regresamos en minutos.